Hemos tenido un apagón de Wikipedia. Wikipedia es la gran enciclopedia universal. Wikipedia es un servicio de acceso gratuito por internet sobre todo lo humano y lo divino. Viene a ser el Espíritu Santo más o menos convertido en una tecla de computadora. ¿Por qué? Porque lo que está en discusión en el mundo hoy día es la piratería, los derechos de autor, la protección a estos bienes culturales. Los Estados Unidos están dando la famosa ley SOPA, por sus siglas. En sopa entendemos nosotros en castellano la comida, ¿verdad? Pero eso no significa necesariamente las siglas en inglés. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Maite Vizcarra es experta en tecnología de la información y comunicaciones. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias, bien. ¿Cómo estás, ¿Te Maite? gusta la sopa o no te gusta la sopa? ¿O eres como Mafalda, que no le gusta la sopa? Me gusta el sancochado, en todo caso. ¿Te gusta el sancochado? Mejor. Sí, algo más peruano, ¿no? Y justamente peruano. ese es el asunto sobre esta discusión que es en verdad hoy día una tendencia en las redes sociales. Hay mucho activismo sobre este tema, no solamente aquí, sino en verdad en países que respecto de esa norma en particular sí tienen mucha preocupación porque tienen industrias de contenidos. Antes hablábamos de España. España es un país que produce muchísimo a nivel de lo que vienen a ser contenidos digitales y además industria cultural. Y ahí hemos tenido también un debate enorme en España con la famosa ley de la ministra de Cultura del gobierno. La ley CINDE, que ya existe y que, por ejemplo, ellos han optado de alguna manera, en ese caso nacionalmente, por proteger de esa manera las creaciones intelectuales. En la región también quien se preocupa mucho por ese tema puede ser Chile o Argentina, que también tiene presencia. Pero a mí me llama un poco, extraña y también da un poco de pena que un país como el Perú, que en verdad en este tipo de industrias no tiene presencia, empieza uno a preguntarse, bueno, y en esta historia de la sopa nosotros qué tenemos que decir. Correcto. Finalmente, de manera directa, ¿nos afecta o no nos afecta? ¿O es en verdad, más allá del tema principista, que todos nos ponemos nuestra sopa o nuestro polo contra la sopa, estupendo, pero en sí mismo, ¿a quién le toca? Tal vez, Maite, podríamos aclarar, a ver, empecemos por qué es la sopa exactamente, en qué consiste, porque las siglas en realidad significan Stop Online Piracy Act, o sea, detener los actos de piratería en el Internet. Exactamente. Eso pretende la sopa. Eso pretende la sopa. ¿Y lo va a conseguir de qué manera, según bueno, ese planteamiento? La sopa lo que hace es establecer una serie de medidas que obliga a que las personas que de alguna manera comparten contenidos en Internet restrinjan el acceso a esos contenidos en la medida en que se verifique una situación en la cual hay un atentado a la propiedad intelectual de alguno de los que justamente tienen derecho sobre ese bien. Digamos, yo creo un poema. Ajá. Y entonces la sopa lo que haría es proteger mi poema de que sea pirateado. Bueno, se supone que lo que haría es proteger al dueño de esa propiedad en la medida en que esté registrado y que alguien haya accedido a ese bien sin autorización tuya. Lo que pasa es que justamente, esto es otra evidencia, en Internet casi todo se consume de manera libre. Es muy difícil poder limitar la copia, ¿no? Y de hecho la copia es también un elemento característico de estos entornos digitales, ¿no? Eso es un tema aparte que de hecho también merece un detalle, un debate, porque probablemente sea que el entorno digital de Internet tiene que empezar a obligar una revisión a estas industrias de contenidos, a las grandes majors, y ver exactamente qué van a hacer respecto de esa situación que es una evidencia. Hoy día han optado por esta medida que es restrictiva, que evidentemente tiene presencia y connotaciones, sobre todo en ese mercado que es el americano, donde en verdad se maneja muchísimo dinero respecto a este tipo de negocio. El asunto está en que eventualmente a través de la aplicación de esta norma, y en la medida en que Internet es extraterritorial, eventualmente si algún propietario de algún tipo de derecho sobre este tipo de contenidos siente que se está siendo vulnerado esta propiedad en cualquier lugar del mundo, puede recurrir apelando a esta norma a una comisión que establece esta norma y empezar justamente a bloquear el acceso a los contenidos, ¿no? Por ejemplo, ahí funcionaría esto, inclusive citando la fuente, por ejemplo, Wikipedia. En Wikipedia yo pongo el apellido, tu apellido, Vizcarra. Pongo el apellido Vizcarra y entonces Wikipedia me explica de dónde viene el apellido, qué significa, si deriva del latín, no deriva del latín. Para ello recurre a un montón de fuentes y de libros y de escritores y de cosas. Algunos son de dominio público, es decir, son libres, pero otros son de autor con nombre y apellido, porque el libro ha salido el día de hoy. Y ellos citan el libro.
Sí. ¿Tienen derecho a hacerlo o no tienen derecho a hacerlo? Bueno, la cita es un uso apropiado. Es un uso apropiado. Pues ahí no hay problema. Ahí no habría problema. El problema es, en verdad, con el asunto de las copias, ¿no? De las copias. Que en verdad tú haces copias temporales o eventualmente utilizas algún elemento sobre el que no hay forma de generar una autorización directa, porque entonces tendrías que mandar una carta al titular, etcétera. Entonces, esas situaciones, en verdad, hoy día son moneda corriente en Internet, como digo. Eso sea por supuesto. Sea nadie por se lo supuesto, cuestiona. exacto. En el Perú, ¿qué deberíamos hacer? Esto, lo que pasa es que del tiempo nos gana, pero Sí. esto tenemos que discutirlo más adelante, Sí, por claro que favor, sí. porque esto es muy Sí. importante. En el Perú, ¿qué crees que deberíamos hacer? Yo creo que en el Perú primero tendríamos que pensar cuánta gente tiene acceso a este tipo de posibilidad de crear contenidos y adicionalmente verse afectado, ¿no? De Como acuerdo. decíamos al comienzo, en el Perú solamente el 4% de la población tiene acceso a un Internet que le da capacidad de consumir contenidos digitales. El resto de la población en el Perú no tiene. Entonces, y adicionalmente otro tema más dramático, el acceso a Internet es costero. Es No costero, existe sí, ningún sí, acceso en la sierra ni en la selva. Sí, pues. Entonces, si mañana se aplica la sopa va a afectar solamente ese 4% y eventualmente en el uso total aún menos del 10%. Efecto, claro, nos va a afectar a nosotros, pero finalmente, aún cuando nos afectase, el efecto de rebote sobre el resto de la población no se va a sentir. Existe o no la sopa, la gente que está en Huancabamba ni se entera, tampoco le interesa. Entonces, en verdad, el tema es, yo creo que hay etapas previas que hay que empezar a meditar localmente antes de alguna manera empezar yo creo que el activismo es más bien, ¿cómo hacemos para que más peruanos tengan acceso a Exactamente. Internet de calidad? Y adicionalmente puedan crear contenidos que les permitan justamente tener presencia en ese mundo que hoy día se les está negando. Muy bien, tenemos que dejarlo aquí, pero Muy vamos a interesante, tener ¿eh? que conversar mucho más ampliamente Gracias. porque acá hay todo un debate teórico sobre si la cultura puede tener propiedad o no puede tener propiedad. En fin, qué sé yo. Muchas gracias, Maite. Maite Gracias. Vizcarra, Gracias, experta en tecnología de la información y comunicaciones, máster en economía y posgrado en gestión de telecomunicaciones. Bien bravo, ¿eh? O sea, si tú te pones a controlar Internet, meterse contigo con todos los títulos que tienes, es muy complicado. Es muy complicado. Pero estamos innovando. Muy bien.